Lo primero que hemos de saber es que estos 72 nombres de Dios en realidad no son unos nombres en el sentido ordinario. Cada uno de los 72 nombres son energías que nos van a permitir conectarnos con una corriente específica que viene desde los mundos inmanifestados, o sea, con una corriente espiritual que viene desde el Ein Sof. Son energías que nos van a ayudar a conectarnos con la luz. Lo que se preguntan los cabalistas es ¿y dónde se encuentra la luz? ¿Y qué es lo que realmente está, en dónde está oculta la luz en cada uno de nosotros? Si ponemos el gran oponente, vamos a ver que las iniciales de estas tres palabras forman la palabra ego. Y según la Cábala, es en lo que llamamos ego donde está oculta la luz que cada uno de nosotros somos y que hemos de revelar. Hemos de revelar a través de estos 72 nombres, vamos a poder ayudarnos a poner luz dentro de ese gran oponente para que podamos revelar el auténtico ser que cada uno de nosotros somos, ¿no? Este nombre se le llama, a estos 72 nombres, se le llama el Shema Meforash, o nombre explícito, quiere decir, ¿no? Genéricamente se conoce en Cábala con este nombre, con el Shema Meforash. Y estos 72 nombres, o este Shema Meforash, es conocido desde tiempo muy antiguo en los Gracias. Es conocido, pero en grupos muy cerrados de Cábala, ¿no? Y aquí este conocimiento estuvo encerrado en esos pequeños grupos y fue a partir del siglo XI que se empezó a conocer y sobre todo se hizo muy popular porque Rashi, que fue uno de los mayores comentaristas de lo que es la Torá, empezó a hablar de él y a revelarlo. Estos 72 nombres que vemos en la diapositiva aquí abajo, en realidad los cabalistas nos dicen que es un solo nombre formado por 216 letras. Si sumamos cada uno de estos tripletes que vemos en esta figura, en esta imagen, o sea, cada uno de ellos, estos 72, lo multiplicamos por 3, veremos que estos nombres al final están compuestos por 216 letras. Estas 216 letras están trabajando en distintos nombres o niveles de lo que conocemos en Cábala, mundos o sefirot, ya lo iremos viendo con detenimiento, ¿no? Y por otro lado, esto hablan los cabalistas, que también habla de distintos niveles de manifestación del nombre Yod-He-Vav-He. Aquí tenéis un dibujo, una imagen en donde se ha hecho un poco de gematría y como vemos que al final suma esta gematría 72. O sea que estos 72 nombres en realidad están canalizando una energía que proviene de este nombre llamado tetragrama o Yod-He-Vav-He. Y sabemos que en esta representación que vemos aquí en 4 niveles, Yod, Yod-He, Yod-He-Vav y Yod-He-Vav-He, está hablando también de los distintos mundos o los 4 mundos que se contemplan en Kabbalah. La Yod correspondería al mundo de la emanación, el mundo de Atzilut. Yod-He correspondería al mundo de Briah o de la creación. Yod-He-Vav-He correspondería al mundo de la formación o mundo de Yetzirah. Y al final, ya el nombre compuesto por las 4 letras correspondería al mundo de la acción o Asia. O sea que estos nombres en realidad están trabajando en esos 4 niveles. Vemos aquí, bueno, esto es lo acabo de decir, me he adelantado, ¿no? En esta vemos perfectamente en la imagen cómo cada una de estas líneas van correspondiendo a un nivel o mundo. En el mundo de Atzilut o de la emanación, está la letra Yod y vamos a ver cómo esa luz que canaliza la letra Yod, que además
como algunos sabéis, en el árbol de la vida la letra Yod corresponde, la cúspide de la letra Yod a la sefirá Keter y todo el cuerpo de la Yod corresponde a la sefirá Malhut. Es como desde Keter, desde la primera manifestación en Keter, la luz se va densificando, va como cristalizándose o densificándose en los distintos mundos hasta que al final llega al mundo más denso de la manifestación. Y dicen los cabalistas que es en este mundo, en el mundo de la acción o mundo de Asiá, en donde realmente está el verdadero secreto de estos 72 nombres. Ahora bien, para poder, digamos, poder realmente afinarnos con estos 72 nombres, ellos nos van también cuando nosotros nos ponemos en sintonía con ellos nos ayudan también a rectificar todos aquellos aspectos que hemos hablado del oponente, del ego, para que podamos ir manifestándose en nosotros esa luz. Y de alguna manera empezamos a escalar por estos 4 mundos. Empezamos la luz que descendió desde los mundos no manifestados a través de la primera sefirá llamada Keter, representada por la cúspide de la Yod, que descendió hasta el mundo más denso. Con el trabajo con estos 72 nombres, esto nos permite hacer el camino de retorno, el camino que va a llevarnos a la reintegración. Ahora, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué 72 nombres? Lo que nos dicen los cabalistas es que estos 72 nombres fueron dados por el Creador al hombre por bondad. Dios lleva a cabo la creación por pura bondad y de alguna manera se nos dan estos 72 nombres para facilitarnos el camino de retorno. Fijaros que la bondad en el árbol de la vida está representada por la sefirá Gesed. Y Gesed, si sumamos los valores numéricos de las letras que forman esta palabra, suma 72. 8 de Het, 60 de Samej, 4 de Dalet. O sea que Gesed, que en el árbol es la sefirá de la bondad pura y absoluta de la divinidad, es el foco, es el motivo, el por qué Dios da estos 72 nombres como un acto de generosidad hacia el ser que él ha creado, hacia la humanidad. De alguna manera, los cabalistas nos dicen que la cábala nos lleva a reconocer y a comprender, a llegar a comprender esa bondad infinita divina que continuamente se está derramando sobre nosotros. Estos 72 nombres, que están formados por 3 letras cada una, como ya hemos dicho, constituyen un nombre, todas ellas, compuesto por 216 letras. En el árbol de la vida hay 2 nombres de Sefirot que aluden a estos 72 nombres. Ya hemos visto que Gesed suma 72, pero la Sefirá que está conectada por un sendero paralelo en la columna del rigor, es la sefirá Gebura. Si sumamos los valores numéricos en hebreo de las letras que componen la palabra Gebura, suma 216. Aquí lo tenéis. Aquí veis cómo Gebura y Gesed se equilibran mutuamente. Gesed está directamente confrontado o conectado con la sefirá Gebura, ¿no? Y lo que os comentaba, Gebura, si sumamos los valores Gimel, 3, Bet hay 2 de la Bet, 6 de la Bab, 200 de la Resh y 5 de la G, suma 216. Así que Gebura, que expresa es la expresión del juicio severo en el árbol de la vida, cuando está conectado con la fuerza misericordiosa o de bondad de Gesed, se equilibran. Entonces ese juicio es un juicio misericordioso y la misericordia es una misericordia justa. Así que Gesed no puede existir sin Gebura y Gebura no puede existir sin Gesed.
Los 72 nombres, del mismo modo, no podrían existir sin las 216 letras que los conforman. Ahora por el valor numérico, estamos viendo cómo estos 72 nombres de Dios están íntimamente ligados y dependen de la Sefirá Gesed. O sea, lo que canalizan ellos es bondad absoluta. Y también en el árbol de la vida, el nombre sagrado Yod-He, Bab-He, se asocia a la columna de la bondad, la columna de la derecha, la columna del sur, la columna que también se asocia a Micael, que se asocia al patriarca Abraham. Todo ello tiene que ver con esta columna de la derecha. Así pues, estas 216 letras que componen estos 72 nombres también van a depender de la Sefirá Débura y del nombre Elohim, que corresponde a la columna del rigor de la izquierda, la columna del norte, que se atribuye al patriarca Isaac, al arcángel Gabriel. La columna de la derecha de la misericordia se asocia a la plata, la columna del rigor de la izquierda se asocia al oro. ¿Qué nos está diciendo? Que estos 72 nombres están equilibrando todas las energías del árbol de la vida. Armonizan y equilibran en nosotros nuestro árbol particular e individual de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿de dónde surgen estos 72 nombres? ¿Dónde los cabalistas encontraron codificados estos 72 nombres que Dios nos dio, ¿no? Pues están codificados en Éxodo en los versículos 19 y 21. Es el momento en donde la Torá nos está relatando la apertura del Mar Rojo, en donde los israelitas están, delante tienen el mar, detrás tienen al ejército egipcio y se ven abocados a que los destruyan, están muertos de miedo, ¿no? Así que en ese momento, en ese instante en donde parece que todo se ha perdido, es cuando los milagros se producen. Necesitan, por lo tanto, de un milagro y están de alguna manera pidiendo a Dios que los ayuden y también protestándole a Moisés porque los ha sacado de Egipto y al final los ha sacado a morir en el desierto, o en este caso, o por manos de los egipcios o ahogados, ¿no? por el Mar Rojo. Entonces, Moisés en ese momento clama a Dios que los ayude. ¿Y qué le contesta Dios ante la súplica del pueblo y de Moisés? Le dice a Moisés: ¿por qué acudís a mí? ¿Por qué me pedís a mí? Vamos a ver que en ese momento hay codificados estos 72 nombres y hacen toda la tradición de la Cábala, hace siempre mucha referencia y le dan una importancia muy particular a este nombre de los 72 letras o al nombre en 72 nombres, ¿no? Como la Cábala mística, Abraham Abulafia, que fue un gran cabalista que vivió aquí en España y que fue el que nos transmitió lo que es llamado la cábala profética, pero la cábala más profunda y todo un sistema de meditación muy importante que algunos de nosotros practicamos. Pues esta cábala mística y profética nos dice que estos 72 nombres nos ayudan, es una condición esencial para poder llegar al estado profético. Como os decía, a partir del siglo XI se vuelve más popular, empieza a abrirse este conocimiento a través de los comentarios que hace Rashi. Y bueno, ya hemos visto que estos 72 nombres se llaman Shema Meforash y sobre todo lo que vamos a ver es cómo cómo están codificados en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, en los versículos 19, 20 y 21. Estos versículos 19 y 20 y 21, cada uno de ellos consta de 72 letras. Y cómo los cabalistas combinan estas 72 letras da como resultado estos 72 nombres.
En Éxodo 14, versículos 19, 20 y 21 dice lo siguiente. El ángel de Elohim partió al frente del campamento de Israel y se desplazó detrás de ellos. Y la columna de nube vino delante de ellos, después se trasladó detrás de ellos. Se colocó entre el campo de Mizraim, Egipto, y el campo de Israel. Hubo nube y tiniebla. La noche transcurrió sin que uno pudiese acercarse al otro en toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar y Yod-Heh-Vab-Heh movió el mar con un viento del este, fuerte, toda la noche. Puso el mar en lo seco y las aguas se abrieron. Cada uno de estos 3 versículos, como os comentaba, consta de 72 letras. Y los cabalistas nos enseñan que la combinación de estas letras, de estos 3 versículos, es donde se encuentra el secreto por el cual Moisés pudo abrir el mar y pudo hacer que el ejército de Egipto, o sea, de egipcios, los de Mizraim, no los pudieran matar, ¿no? Y pudo ser vencido. Entonces, estos 72 nombres lo que hacen es revelar un punto de armonía y de equilibrio entre lo que llamamos los opuestos. O sea, si hemos visto que 72 era el valor de la Sefirá Gesed y, perdón, si hemos visto que Gesed era de valor 72 y Gébura era de valor 216, que son las 216 letras que componen estos nombres, vamos a ver cómo ese movimiento que describen estos 3 versículos de que la nube se ponía delante, luego detrás, inspira a los cabalistas para sacar la combinación de las letras de estos 3 versículos. Y vamos a ver cómo el primer versículo habla de que el ángel de Elohim, que va delante y luego va hacia atrás, y que la nube viene por delante y luego por detrás. En estos movimientos de ir y venir es donde los cabalistas se inspiran por inspiración indudablemente divina, para llegar a conseguir la combinación de estos 72 nombres. ¿Qué es lo que hacen? El primer versículo lo tenéis aquí escrito en hebreo. El segundo está puesto al revés, o sea, boca abajo, porque dice que la imagen la tengo así, no lo pude solucionar. Pero bueno, ¿qué hacen? Cogen la primera letra del primer versículo con la última del segundo versículo y la primera del primer versículo. Con lo cual, vemos cómo la primera como está girado el segundo, en realidad la última sería esta que tenemos a la derecha. Entonces tenemos el primer nombre está formado por la primera letra, la última y la primera. He-Bab. Y así sucesivamente van haciendo este movimiento detrás, delante y detrás, y cogen delante la primera letra. Y así va haciendo todas las combinaciones. Así que, ¿qué ha hecho Moisés para poder abrir el mar y salvar a los israelitas? Lo que hace es unificar las oposiciones que pueden haber entre Gesed y Gébura y las armoniza. Y entonces establece un punto de equilibrio entre lo que está representado en el árbol de la vida por la columna de la derecha y la columna de la izquierda. Dice, es la razón por la cual el versículo 21, Éxodo 14, nos dice que Moisés extendió la mano sobre el mar y Yod-Heh-Vab-Heh hizo soplar un viento del este o un soplo de oriente, porque ha establecido un nexo de armonía y de unión entre lo que es la columna de la izquierda en el árbol de la vida y la columna de la derecha. El soplo del este o de oriente del que habla la Torá se refiere a Tiferet, a la Sefirá Tiferet, a la columna central. Este es el puente armonizador entre Gesed y Gébura. Aquí vamos a ver que el este sería Tiferet, oriente sería Keter,
poniente sería Malhut. O sea, establece no solamente un puente de armonía entre la columna de la derecha, Geset, y la columna de la izquierda, Geburah, sino entre los mundos de arriba y los mundos de aquí abajo. Tiferet, lo que tiene, el papel que tiene en el árbol de la vida, es la de armonizar precisamente la bondad absoluta de Geset con el juicio severo de Geburah, con el fin de hacer surgir una armonía, una equidad que en hebreo se llama mishpat. Así que los textos más antiguos de la Cábala nos hablan no de 72 nombres, sino de 72 rujot, es decir, de 72 soplos, o ruach. La palabra soplo se dice en hebreo ruach, y puede significar tres cosas: soplo, viento y espíritu. Así que estos 72 nombres o rujot son energías que están influenciándonos muy directamente a cada uno de nosotros, como lo mismo que lo hace el aire y lo hace la luz. En cada una de la respiración vamos a adquirir un soplo, y cuando meditamos con estos 72 nombres, visualizamos las letras, vamos entrando en la energía de los 72 nombres, también nos canalizan la luz. Así que estos 72 nombres también van a actuar sobre 3 grados del alma. A ver, la Cábala contempla que el alma es una, pero tiene distintos niveles dependiendo de los estados de conciencia. Es decir, que el alma es una, pero tiene distintos niveles. Entonces, el nivel de la nefesh es el alma vital, es el alma instintiva. Luego tenemos el nivel que se focaliza en Yesod o en la tríada de la personalidad. Luego tenemos Ruach, que se focaliza en Tiferet y que tiene que ver con el alma más emocional. Y luego tenemos la Neshama, que se sitúa en Binah y que es nuestra alma divina. Pues estos 72 nombres están actuando en estos 3 niveles del alma, y lo que hacen es unificarla. Si conseguimos la unificación de Nefesh, Ruach y Neshama, indudablemente nos iluminamos. A nivel de Nefesh, del alma instintiva, los 72 nombres influencian en la vida física y también en nuestra forma de reaccionar, de cómo nos comportamos, ¿no? Si canalizamos bien estas energías, indudablemente va a mejorar, o vamos a poder aprovechar mejor cualquier experiencia que la vida nos ponga delante, ¿no? Nos va a poder permitir sacar mejor, más recursos de la existencia que estamos llevando actualmente, ¿no? Ruach, como os decía, es el soplo, y está muy relacionada con el mundo emocional. Así que si conectamos con el nivel del Ruach, pues va a poder transmitir toda su fuerza a la Nefesh y al hacer, a nuestra forma de actuar. Y el Ruach quiere decir viento, como os he dicho, y soplo. Esto describe una cosa aérea, claro, el soplo. Dicen los cabalistas que más que un nivel o una vestidura del alma, Ruach es como el vaso comunicante que permite que esté conectada la Neshama, el alma divina, con la Nefesh, que es el alma vital. O sea que Ruach es una especie de trasvase, de intercambio entre la vitalidad de Nefesh y el alma divina Neshama, y se sitúa en la Sefirá Tiferet. Por lo tanto, ahí en el árbol de la vida situamos a lo que llamamos el yo superior, y la Nefesh se asocia al nivel del ego. Por lo tanto, ese yo superior es el nexo de unión entre los mundos superiores y el mundo y la personalidad, ¿no? Este Ruach, este nivel del alma, los cabalistas nos dicen que actúa como una válvula de seguridad. ¿Por qué? Porque el Ruach va a permitir que pase la luz que cada uno de nosotros, según nuestro nivel evolutivo, pueda soportar, o nuestro nivel de conciencia.
O sea que también dice que sirve para aliviar la presión de las fuerzas en acción en nosotros. Y esta idea, si la encontramos en las 3 letras que componen la palabra ruaj, que leída rabá, significa ser aliviado. Y tiene que ver, el ruaj está íntimamente relacionado con la respiración. Luego tenemos el alma divina, que es la Neshama. La Neshama es el asiento el asiento del pensamiento concreto y también del abstracto. Así que la influencia de estos 72 nombres divinos sobre este nivel del alma llamado Neshama, lo que hace es que la luz pueda fluir y produce una especie de iluminación, como que corresponde a la Sefirá Binah, y la Binah corresponde a lo que es llamado los Mojín, los Sefirot superiores, el intelecto superior, yo diría más bien la mente superior, lo que el nivel de Neshama produce que podamos tener una mayor comprensión y que funcionemos no con el intelecto de estar por casa, el que utilizamos normalmente, sino que tengamos un nivel superior de comprensión, de entendimiento y de dominio. Así pues, con los ritmos de influencia de estos 72 nombres, vamos a poder encontrar la estructura de las 22 letras del alfabeto hebreo. Vamos a ver que hemos dicho que estos 72 nombres actúan sobre la nefesh, sobre el nivel del ruaj y sobre el nivel de la neshama. Pues aquí vamos a ver que el nivel de nefesh actúa sobre los 12 meses y vamos a ver cómo estos 72 nombres también están repartidos en esos 12 meses. El ruaj actúa sobre los 7 días de la semana y vamos a ver cómo hay nombres además que actúan dentro de esos 7 días. Y además el nivel de la Neshama, que es el nivel divino, actúa en las 24 horas. Así que lo que nos dice es que estos 72 nombres que están asociados al secreto de la apertura del Mar Rojo, lo que nos dice es que esa apertura del Mar Rojo lo que está expresando es la apertura de los mundos divinos, de los cielos. Y estos 72 nombres lo que hacen es conectarnos, abrirnos los mundos superiores. ¿Cómo hacer para abrir los cielos? O sea, abrir los cielos implica poder bajar ese poder divino, el flujo de la luz hacia los mundos de aquí abajo. Lo que nos dicen los cabalistas es que la repetición como un mantra, como un bucle de los nombres, podemos coger los 72 nombres o podemos coger uno específicamente y meditar, incluso pronunciarlo como un mantra, hace que se abran los cielos. Si se abren los cielos y conectamos con la luz, indudablemente vamos a acceder a lo que en Cábala es llamado el Olam Haba, el mundo venidero. El mundo venidero no es ni más ni menos que lo que estamos todos buscando, que se manifieste aquí y ahora la luz, ¿no? La forma de pronunciar estos nombres a la hora de pronunciarlos como un mantra depende de los cabalistas. Cordovero lo pronunciaba de una manera, Abraham lo pronunciaba de otra. Abraham Abulafia está en su tratado del Hayem Olam Haba, está la pronunciación de esos nombres, lo que pasa que estos libros no están traducidos del hebreo. Así que los 72 nombres son fuerzas que nos dan poder para cambiar nuestras vidas. Como resumen, la Cábala enseña que en el relato del cruce del Mar Rojo, ahí están en estos 3 versículos del capítulo 14, 19, 20, 21, codificados estos 72 nombres, y luego vemos cómo en la tradición hermético cristiana se encuentran como llamados como 72 genios o 72 ángeles de la Cábala. Fueron en el Renacimiento cuando ocurre esto, ¿no? Aquí en estos 3 versículos lo podéis ver mucho mejor. La primera letra del primer versículo, la última del segundo, la primera del tercero.
Luego el siguiente nombre sería la segunda yod con la segunda lamed con la segunda yod. Y así sucesivamente es como están codificados estos 72 nombres. Nosotros vemos el nombre cuando estamos estudiando cada uno de ellos, estudiamos el nombre y también hacemos un estudio sobre los ángeles de la Cábala, esos 72 ángeles, para aquellos que quieran usarlos. Yo particularmente medito con los 72 nombres, ¿no? Aquí tenéis un recuadro con los 72 nombres, ¿eh? Y entonces cada una de estas combinaciones lo que hacen es canalizar una fuerza muy, muy fuerte que canaliza una energía determinada. Así que, y nos puede ayudar, o sea, la meditación con estos nombres espirituales nos pueden ayudar a desarrollarnos espiritualmente y nos ayudan a hacer ese camino de regreso. Bueno, cada uno de estos nombres, por lo tanto, son formados por 72 letras. Estas 72 letras son energías muy potentes que nos ayudan a purificar el alma. Así que cada uno de estos 72 nombres canalizan una energía, una fuerza concentrada, que podemos canalizar y que nos permite canalizar un tipo de energía muy elevada y espiritual. También la meditación sobre estas letras nos conduce, o sea, lo que hace es dirigir una energía mediante la atención consciente, hacia 72 distintos objetivos espirituales que pueden surgir en nuestra vida. Como os decía, equivale a estos 72 nombres, nos ayudan a cruzar nuestro mar rojo particular. ¿Cuál es nuestro mar rojo particular? En el árbol de la vida está representado por Yesod. Ahí en Yesod, que es la sede de la personalidad y del ego, ahí está nuestro mar rojo. Y ahí es donde debemos trabajar y liberarnos, ser capaces de atravesar ese mar que no nos permite ir avanzando en el camino de la reintegración. Cada uno de estos nombres evoca una determinada energía. Indudablemente, para meditar con ellos hay que concentrarse, hay que visualizar las letras hebreas, la forma que tienen y saberlas visualizar. Y cada uno de nosotros, por fecha de nacimiento, nos corresponde uno de estos 72 nombres. Ahora, lo primero que hay que saber es que el universo, para entender cómo funcionan estos nombres, ¿no? Pues lo primero hay que saber que el universo está lleno de campos de energía. Ahora, esto ya nos lo contaba, esto que nos cuentan ahora de que el universo, la física cuántica, ¿no? Y nos dice que el universo todo es energía, y está lleno de diversos campos de energía. En el libro del Sefer Ratziel, en el Zohar y el Sefer Bahir, que son libros de Cábala importantísimos, y también en el Sefer Yetzirah, ya se decía, ya nos explicaban con un lenguaje espiritual, indudablemente, que todo el universo está plagado de campos de energía y que estos campos de energía son inteligentes y que el universo está lleno de energía inteligente. ¿Qué quiere decir energía inteligente? Pues quiere decir que estas energías son capaces de observar y de observarnos de una manera comprensible. Nos podemos preguntar, ¿y esos campos de energía son invisibles? ¿Cómo son invisibles? ¿Que son invisibles? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden observar? ¿O cómo nos pueden influenciar en este mundo en el que vivimos, en el mundo físico? Pues lo hacen. ¿Qué es lo que nos han enseñado los cabalistas y también la física cuántica, ¿no? Pues que cuanto más pequeño es el soporte físico, más grande es la cantidad de información que se puede transportar o que se puede contener. Esto lo vemos hoy con los microchips, ¿no? O sea que cuanto más fino es el soporte físico, más grande puede ser la información que puede almacenar. Y lo que nos decían los cabalistas, que ahora lo dicen los cuánticos con lenguaje moderno, es que un rayo de luz, en un rayo de luz, no es que puede haber, hay muchísima más información que en un hilo de fibra de vidrio.
Por lo tanto, el universo sabemos que está plagado de campos de energía inteligentes, lo que quiere decir que realmente, que la realidad, la verdadera realidad en la que nosotros estamos, no es el reino material, sino que es el reino del pensamiento. Y que con una onda mental, a través de meditar con estos 72 nombres, podemos transportar mucha más inteligencia que en cables. O sea, imaginaros la potencia que tienen cada uno de estos 72 nombres. Si el universo está lleno de campos de energía inteligente que son capaces de observarnos, quiere decir que por cada observación o tipo de observación, tal como nosotros también observamos esa realidad, podemos modificar los acontecimientos en la Tierra. Y como dice la física cuántica, nos dice que el observador, con una onda visual, que al fin y al cabo es una onda de luz, influencia la materia y la puede transformar. Es más, transforma la materia en partícula o la partícula en energía, según se observe o no. Lo que quiere decir que nuestros ojos emiten unas ondas que están ligadas con la luz. Y que como nosotros observamos y miramos, con esa onda de luz puede influenciar la materia. O sea que lo que nos dice en la física cuántica es que el hecho de mirar cristaliza y hace que la onda se transforme en partícula. O sea que es muy importante ser conscientes cómo observamos. Pero es que esos campos de energía también nos observan. El universo está lleno de campos de energía y esas energías son radiaciones y son radiaciones inteligentes. Y si son inteligentes, son capaces de observar. Y si son capaces de observar, pueden impactar en ondas. Entonces esas ondas se transforman en materia y luego se transforman en eventos en nuestra vida. Así que hemos de ser conscientes que el hecho de observar cristaliza y que estas inteligencias cósmicas nos están observando. Y quiere decir que dependiendo de cómo nos observen, van a cristalizar un evento u otro. Así que realmente lo que nos está ocurriendo depende de los observadores cósmicos. Pero esos observadores cósmicos también dependen de cómo nosotros observamos, ¿no? O sea que nuestro nivel de conciencia, nuestra conciencia, y no estamos ahora hablando de los campos de energía del universo, sino de la conciencia de cada uno de nosotros, es también capaz de crear y de influenciar la materia. Ahora, nos preguntamos, ¿quiénes son estos observadores cósmicos o estas inteligencias que son capaces de influir en nuestro destino, ¿no? Los cabalistas dicen que son aquellos que le dijeron a Kadosh Baruj Hu, cuando creó al hombre, o sea, los ángeles, dijeron, no lo hagas, este hombre te va a decepcionar, podrá incluso renegar de ti o podrá destruir tu mundo. Estas inteligencias, indudablemente en la Torá, son los ángeles. Ahora, también en el conocimiento de los cabalistas, estos observadores son los planetas y las estrellas. O sea que por eso estos 72 nombres nos ponen por encima de lo que es el mazal, o sea, la influencia de los astros, que son los que marcan el karma aquí abajo, ¿no? Así que, de alguna manera, de la misma manera que nosotros somos un alma que está dentro de un cuerpo, los planetas, las estrellas, los soles, son almas también, tienen alma, son observables con el telescopio, pero igual que nos ocurre a nosotros que vemos un cuerpo pero no vemos el alma, nosotros podemos ver esos planetas, esas estrellas, y no podemos realmente ver su alma. Están habitados por inteligencias que son superiores y perfectas además. Así que las almas de los planetas y de las estrellas, para los cabalistas, son grandes inteligencias cósmicas. Y además
estas inteligencias dice que se impregnan de nuestros pensamientos. Así que cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo hacia otra persona, esas inteligencias registran esa mala actitud, la almacenan y luego cuando es el momento adecuado, el tiempo que tarde de viajar, como pone un pensamiento, puede volver a nosotros como un boomerang. Y es así como actúa el karma. Por eso los cabalistas dicen que hay que ponerse por encima de los astros, del Mazal, de lo que es Devura, que es ¿y cómo podemos ponernos por encima? Una ayuda son estos 72 nombres. Estas inteligencias dicen que actúan con piloto automático. Esas inteligencias cósmicas es lo que en Cábala se llama el tikkun o el karma. Así que si tenemos una conducta adecuada o por el contrario no hacia los demás, eso queda grabado. Y queda grabado en esas inteligencias que en su momento devolverá eso para que, no como castigo. En Cábala el karma no es castigo en absoluto, sino que es oportunidad. Eso se nos devuelve para que tomemos conciencia de nuestros propios errores. Y estas leyes que son llamadas karma o tikkun o causa y efecto, probablemente no actúan libremente, sino que están siempre dirigidas por Kadosh Baruj Hu. Ahora, muy bien, la pregunta es, ¿puedo yo incidir en el observador que me está observando? ¿Que son esas inteligencias cósmicas? ¿O solo puedo ser sujeto pasivo de lo que me pasa? Indudablemente que podemos actuar y dejar de ser víctima de esas inteligencias, de nuestra propia ignorancia, de lo que nos pasa y de las circunstancias que al fin y al cabo son administradas por esas inteligencias como resultado de aquello que debemos corregir. Y aquí hay una respuesta muy importante. El hombre fue creado el sexto día. Hay una ley en Cábala que dice que todo lo creado anteriormente es de nivel inferior. O sea, que las estrellas, los planetas, con todas sus almas, con todos sus cuerpos, fueron creadas el cuarto día. El hombre fue creado el sexto día. Luego, al final, está claro quién tiene que dominar a quién. ¿Quién tiene que dominar a quién? ¿Los astros, el Mazal, el karma al hombre o el hombre a los astros? Así que lo que se preguntan los cabalistas es que nosotros hemos de soportar que esos observadores nos observen y que influencien sobre nuestro destino, o nosotros podemos observar e incidir en ese observador y nosotros observarlo a él. Porque si nosotros hemos sido creados, la última criatura creada, nuestro poder de observación sobre los astros es superior al poder de la observación de los astros sobre nosotros. O sea, nosotros podemos ponernos por encima de estas influencias astrales, ¿no? Si nosotros los podemos dominar porque somos superiores a ellos, porque fuimos creados los últimos, quiere decir que somos superiores a los ángeles. Así que esos ángeles que toman nota de todo aquello que nosotros no hacemos correctamente, nosotros tomando conciencia de ello podemos dar instrucciones a estos ángeles para que ellos fabriquen realmente, materialicen en nuestra vida aquellas circunstancias que nos ayuden en nuestro camino espiritual y que no los fabriquen ellos de forma automática por la ley del karma. Pero claro, ello implica tomar conciencia, meditar con estos nombres y con otros muchos nombres, lo que es, en realidad, en definitiva, es lo que la Cábala a través de sus variadas enseñanzas nos está proponiendo. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, en cada uno de nosotros hay un poder divino enorme. Ese poder divino, si conectamos con él, nos da la capacidad de dominar cualquier influencia de un observador del cosmos.
Ahora bien, como en ello estamos, por lo menos estamos intentando despertar a esto, ¿no? Cuando no ejercemos ese poder, cuando no conectamos con ese nivel de conciencia, pues entonces ellos ejercen sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos dio Dios para poder hacer este trabajo? Pues nos dio la Torá y nos dio las 22 letras hebreas. Y voy a tratar de explicar un poco lo que son estas letras hebreas, porque antes de poder trabajar con los 72 nombres de Dios, de alguna manera tenemos que por lo menos saber qué son estas 72, esas 22 letras, ya que los 72 nombres están formados por estas 22 letras del alfabeto hebreo, ¿no? Las letras son como paquetes de energía, son amplificadores del pensamiento. Y cada una de las letras, a su vez, está compuesta por otras letras, que son combinaciones de más pensamientos. Esto lo veremos en profundidad cuando estudiamos el alfabeto hebreo letra por letra en profundidad, ¿no? Ahora, los pensamientos se combinan con pensamientos divinos. Y entonces dice que sale un tercer pensamiento, que es la combinación de esos pensamientos. Entonces ahí es donde se consigue una combinación que tiene un efecto particular. Cada vez que pronunciamos una palabra, según los cabalistas, se fabrica un alma que puede ser buena o mala. Por eso es muy importante el lenguaje. En Cábala estamos siempre machacando este tema, ¿no? Si conocemos las letras hebreas, el tamaño de esas almas o de ángeles que fabricamos será mucho más poderoso, y si además combinamos letras, como en estos 72 nombres, pues crearemos paquetes de energía muy potentes que van a amplificar su potencia y que van a poder llegar a los niveles más elevados, ¿no? Entonces podemos entrar dentro de lo que pone aquí, ¿no? Las tripas de los planetas y de las estrellas. Y de esta manera les vamos a poder indicar, inducir a que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Pero cuidado, porque esto también lo podemos hacer para mal. El conocimiento implica responsabilidad. Y entonces, si nosotros utilizamos este conocimiento para mal, que hay gente que lo utiliza, esto también va a tener sus consecuencias. O sea que yo doy por sentado que todos los que asisten a mis clases utilizan todo este conocimiento para bien. Así que no voy a estar yo recibiendo esas ondas de pensamiento de esos observadores inteligentes que me observan, sino que voy a ser yo el que voy a emitir esas ondas de pensamiento inteligente, y a través de esas ondas les doy instrucciones a esos ángeles o a esas inteligencias para que me respondan y que ya no me puedan ocurrir cosas por la ley del karma, por la ley del tikkun, sino que podré fabricar las cosas como yo quiero que ocurran. Es más, en estos momentos, si queremos que esta situación en la que estamos viviendo, en donde hay oscuridad pero también hay mucha luz, lo que hemos de hacer es meditar con estos 72 nombres para que realmente, aunque nos parezca imposible aparentemente, se fabrique lo que yo quiero, que es que se manifieste la luz, que se diluya toda esta densa oscuridad, y no hay que desfallecer, hay que machacar día a día en esta intención, ¿no? Y lo que estamos haciendo a través de la meditación es ordenar a estos observadores cósmicos que transformen esta situación en bien, en bondad, ¿no? De alguna manera los cabalistas nos dicen que hay que tener presente que Dios no tiene nombres, porque Dios es uno, ya lo decimos, Ma Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Lo que llamamos nombres de Dios, los cabalistas dicen que son aspectos, ¿no?, de bondadosos, de bien, de bendición, o soplos del Espíritu Divino que llega a través de la meditación y de la activación de estos nombres a la tierra y a cada uno de nosotros. Y con estos nombres
con estas meditaciones podemos cambiar nuestro tikkun, nuestro karma, lo podemos corregir. En el Talmud viene relatada una conversación de Abraham con Dios. Le está diciendo a Abraham, está conversando con Dios y Dios le dice que va a ser padre de una gran nación. Pero Abraham ve, según dice el Talmud, que toda esa gran nación que va a descender de él le va a sufrir mucho. Ve que la descendencia que Dios le está diciendo sufrirá mucho. Con lo que Abraham dice que no estaba muy seguro, hay una conversación, de querer ser el padre de una nación. Y Abraham le dice, tú quieres que yo sea el padre de un gran pueblo, pero yo veo por profecía que vas a hacer sufrir mucho a mis hijos, porque van a construir un templo y será destruido. Construirán otro y también será destruido. Veo inquisiciones, persecuciones, veo holocausto, sufrimientos horribles. ¿Eso es lo que tú quieres para mis hijos?, le dice Abraham a Dios. Y Dios le respondió, no quiero eso, yo te voy a dar el truco para que esto no pase. No tengo más remedio porque si no los ángeles no me hubieran dejado crearte. O sea, que cuando los ángeles le dicen no crees, Adán, que te va a salir mal la cosa, Dios tiene un truco y es el truco que le revela a Abraham. Y le dice a Abraham, ¿cuál es el truco? Pues Dios le da los códigos para que podamos escapar de esa ley del tikkun, de ese karma. Y esto se encuentra en la Torá, se llama Ein Mazal e Israel. No hay Mazal para Israel. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice, te voy a dar los medios para que puedan ponerse por encima de las influencias astrales. Así que cuando meditamos con estos 72 nombres, nos estamos poniendo por encima de las influencias astrales. Conectamos con la bondad infinita de Dios y podemos transformar nuestro karma. Y Abraham pregunta, ¿y cómo? Dios le responde, te voy a entregar estos 72 nombres de las 72 bendiciones que va a hacer que el hombre tenga una vida perfecta y feliz. Y Abraham preguntó, ¿cómo? Y Dios le responde, está escondido en la Torá para que los ángeles no se den cuenta. De alguna manera el Talmud nos dice que Dios hace trampa para que los ángeles no nos hagan sufrir demasiado. Si tomamos conciencia, claro, si estamos dormidos y no tomamos conciencia, pues somos víctimas de los ángeles de alguna manera, ¿no? Y Abraham continúa diciéndole a Dios, pero si hacemos algo no correcto, es normal que nos hagan sufrir. Y Dios le contesta, es verdad. La justicia sería que los ángeles os paren para que no sigáis destruyendo la creación. Pero si llegas al nivel de ser capaz de utilizar los nombres de Dios, quiere decir que has llegado a un nivel en donde nunca destruirás mi creación, porque los nombres de Dios solo vienen a aquellos que tienen un corazón y un nivel de conciencia incapaz de destruir la creación. Y entonces los ángeles se apartan. Y no solo se apartan, sino que se ponen a disposición del hombre para que pueda construir su destino en vez de soportarlo. Hasta este momento tenemos claro estos 72 nombres, el poder que tienen. Ahora vamos a ver que en el recuadro que veis ahora en la diapositiva hay nombres repetidos. También vais a ver cómo hay una línea horizontal que corresponden a cada uno de los sefirot, la primera Keter, la segunda Jochma, Binah, Gesed, Neburat, Tifer, Netzachot y Yesod, Malchut no, porque es donde ya operan. Y luego veis las líneas verticales que también corresponden a sefirot. Quiere decir que este primer nombre, Bab He Bab, corresponde a Jochma en Keter. Y así sucesivamente. Quiere decir que cada uno de los nombres operan en distintos niveles y aunque sean iguales, no es igual el He Bab He en Keter de Jochma que el Bab He Bab en la línea número 7, que está en Netzach de Jochma. O sea que uno actúa, uno es salir fuera del tiempo, o sea, poder trascender el karma, de alguna manera,
mientras que el que está en la línea número 7, que es Netzach de Jochma, quiere decir que es el amor, es la fuerza del amor. Mientras que el otro también, el Keter de Jochma, también te protege contra los enemigos, o sea, te sale, y así sucesivamente. Veréis que hay alguno más que está repetido, pero hemos de entender que todo y que está formado por las mismas letras, como están situados en distintos sefirot, las energías que canalizan están específicamente relacionadas, directamente relacionadas con la sefirá a la que se asocia.